Ahora que ya agregamos todo el diseño de nuestras aplicaciones, vamos a ver algunas estructuras que te pueden ayudar o le pueden ayudar a tu usuario en la navegación de las aplicaciones. Bien, recordemos que si tenemos un sistema de inicio de sesión, también debemos de tener la parte de cerrar sesión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para ello vamos a darle clic en nuestra pantalla de Home y vamos a agregar el menú lateral. Vamos a buscar en las opciones de data la propiedad de Left Navigation Bar y la vamos a activar. Esto nos va a abrir un pequeño botoncito de esta parte. Si le damos clic, este va a ser nuestro menú lateral que se va a estar mostrando en la aplicación. A este también le vamos a cambiar el diseño. Y listo, aquí tenemos una estructura sencilla de nuestro menú lateral, en donde vamos a mostrar ya sea el icono del propio recetario o la foto de perfil del usuario. Vamos a mostrar su nombre, correo, vamos a agregar un perfil, un botón de perfil en donde nos mande directamente a ver nuestro perfil. Aquí simplemente agregué un outer margin más largo, tú lo puedes separar igual por contenedores, como te acomodes, hacerlo mejor o como te agrade más tu diseño. Ya posteriormente solamente son botones que se les agregó un outer margin de 10. Vamos a tener la opción de navegar a ir al perfil, de ir al home o al inicio de la aplicación, crear una receta y también cerrar sesión. Listo, ahora falta cómo abrirlo desde nuestra aplicación. Podemos agregar un icono o podemos utilizar simplemente este título de la receta como lo quieras agregar. En este caso lo vamos a poner como un icono más. Entonces aquí vamos a cambiar la estructura de 10 por 10 y 10 y aquí lo cambiamos a 70. Listo, ya solamente ajustamos nuestros iconos, cambiamos el título y uno de estos iconos lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Listo, ya solamente cambiamos nuestro icono. También puedes darle doble clic para abrirlo y aquí vamos a escribir la palabra menú y buscamos alguno de los iconos que más nos agrade. Listo, ahora todavía no le vamos a dar funcionalidad, pero este va a ser el icono que nos va a ayudar a abrir este menú lateral de aquí. Bien, ahora ya tenemos una estructura. Al de agregar cuenta o crear cuenta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este control de imagen lo vamos a hacer que agregue una fotografía, ya sea que sea desde la cámara o sea desde alguna imagen que tiene en su galería. Para ello damos clic en nuestra pantalla llamada crear cuenta y en las opciones de data nos va a abrir de nuevo estas opciones que fue donde abrimos el menú lateral. Ahora, si quieres utilizar el menú lateral en más de una pantalla, solamente tienes que habilitarlo. Ya por defecto la estructura se vuelve a guardar, bueno, se guarda conforme lo habías creado, puesto que siempre el menú lateral en específico siempre va a utilizar la misma estructura. En el caso del botón menu sheet, que es un menú que sale desde la parte de abajo, ese va a ser específico para cada pantalla. Es decir, que si tú agregas una estructura en esta y después creas otra pantalla y lo vuelves a activar, la estructura va a cambiar. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí lo vamos a cambiar a color blanco. Listo, ya lo agregamos. A esta pantalla lo mismo, le vamos a activar el menu sheet y como ves se encuentra en color rojo porque es diferente cada uno de las pantallas. Entonces solamente lo vamos a estar ocupando aquí y vamos a ajustar su diseño. Aquí en alto le vamos a decir que solamente sea de el 30% de la pantalla. Listo, entonces ya tenemos esta estructura. Aquí lo que vamos a hacer va a ser agregar 3 botones o 3 opciones de botones. Entonces agregamos un botón. Aquí de una vez podemos cambiarle la estructura o el diseño para que posteriormente solamente vamos a copiar y pegar y no tengamos que realizar de nuevo todos los ajustes. Listo, eso es lo principal. Vamos a dar doble clic. Aquí le vamos a poner cámara o fotografía. Vamos a copiar, vamos a pegar. Este va a ser galería. Copiamos, pegamos. Y a este otro le vamos a poner cerrar, por si queremos cerrar este menú. Entonces esta ya es otra estructura que vas a necesitar para que le puedas dar mayor dinamismo a tus aplicaciones. Ahora otro punto muy importante que vamos a estar utilizando es lo siguiente.
En la parte de ver una receta, como vamos a estar viendo montones de recetas, necesitamos algún valor que nos especifique qué es lo que vamos a estar realizando. Tenemos dos maneras de hacer que podamos ver una receta. La primera es agregar una variable. Bueno, de hecho vamos a ocupar variables. Aquí esta es una variable de página, es decir que solamente se va a ocupar en esta misma página, no lo vamos a poder utilizar desde otras. Vamos a agregar una referente que sea el ID. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando abramos esta pantalla, mandar el ID desde el home o desde donde vayamos a abrir esta receta, porque también puede ser desde nuestro perfil, mandar únicamente el ID para que en esta pantalla después hagamos una consulta a la base de datos, volvamos a obtener la información y ya después la mostremos aquí. O la otra es que en lugar de utilizar una variable de ID, utilicemos una que se llame receta. Bueno, en realidad lo puedes dejar como ID. El nombre de las variables pues en sí no afecta a nada, simplemente es un identificador. Pero ahora, ¿por qué pongo el ejemplo de ID y de receta? Porque en una variable no solamente puedes contener un valor como sea el ID, sino que puedes mandar un objeto o un conjunto de objetos o incluso un arreglo, y este se va a almacenar en una variable y ya después de ahí ya la puedes utilizar a como más te convenga. En el caso de que si utilizamos receta, ya al momento de cargar esta página ya no tenemos que hacer una consulta a la base de datos para obtener la información que anteriormente ya teníamos para mostrar aquí, sino que vamos a enviar toda la información a esta variable y ya solamente le vamos a extraer de aquí. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Tal vez se vea un poco simple, pero nos va a ayudar a consultas a la base de datos. Por ejemplo, si tienes 1000 usuarios que están viendo a lo mejor 3 recetas al día, te estás ahorrando 3000 consultas a la base de datos, y eso en cuanto a los gastos a la base de datos pues te va a ayudar más o menos a economizar. Todo va a depender del número de usuarios que tengas y que estén interactuando en la aplicación. Entonces recuerda, en sí el nombre de la variable no afecta en nada, simplemente es un ejemplo de cómo la podemos utilizar. Bien, entonces vamos a necesitar una variable en esta parte de los ingredientes o de ver la receta. Retomemos, en la pantalla principal no necesitamos ninguna variable, puesto que no vamos a acceder a ella, simplemente va a ser una vez. En la parte de crear una cuenta tampoco es necesario crear una variable. En la parte de iniciar sesión tampoco es necesario. Recuperar la contraseña tampoco es necesario, puesto que solamente vamos a agregar un correo. En la parte de perfil no es necesario, puesto que al iniciar sesión o al tener una cuenta activa se puede acceder con las funciones directamente a la información del usuario, así que no es necesario en este caso. En la parte del home tampoco es necesario, puesto que ahí vamos a ver todo en general. A la parte de crear una receta tampoco es necesario, puesto que el identificador de la receta va a ser aleatorio y siempre va a estar ligada hacia nosotros. Y en la parte de ver la receta es la única en la que vamos a estar utilizando las variables exclusivamente en este tipo de aplicación. Ya posteriormente vamos a estar utilizando más variables. Todo va a depender del contexto y de la aplicación. ¿Ok? Además, quiero explicarte que estas son variables de cierta forma locales, es decir que únicamente las puedes utilizar aquí. Puedes recibir información desde otras pantallas, pero utilizando las mismas variables. Puedes recibir información de ellas y desde esta misma pantalla utilizar esa información para modificarla, para consultar información, etcétera, pero solamente con esta pantalla. Ahora tenemos otra parte que son los context data. Estas son variables globales, como su nombre lo indica. Al ser global lo puedes utilizar en cualquiera de las aplicaciones, es decir que si aquí por ejemplo le agregas un valor, posteriormente en esta pantalla que no tenga nada que ver con la primera, puedes utilizar los valores de las variables globales, los puedes alterar, los puedes modificar para que se pueda estar utilizando en todas partes. Entonces esas son las diferencias de la variable global y de la variable local. Y ya también te mostré las diferentes estructuras que te pueden estar ayudando para agregar más acciones a tus pantallas. Entonces te espero en el siguiente video.